Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de violencia y resistencia, un análisis de las acciones de las autoridades en las protestas peruanas. Hace unos meses hemos sido testigos de actos vandálicos que han ocurrido en nuestro país. Estos actos se dieron debido a a las protestas que hubieran contra el gobierno actual de la presidenta Dina Boluarte, precisamente por la manera en cómo tomó el cargo de presidenta tras la salida del el expresidente Pedro Castillo. A consecuencia de ello, a estos actos por los simpatizantes del expresidente que fueron ocasionados, el gobierno se vio en la obligación de tomar acciones contra ellos, ¿no? Enviando sus fuerzas armadas, a las policías, a tomar el control de esta situación. Eh, realmente estos actos habían generado lo que es un tema de inseguridad y mucho retraso en el comercio de los negocios en las calles de Lima. A pesar de ello, las fuerzas policiales y militares no respetaron los derechos que tienen las personas, ya que la forma en la que actuaron para detenerlos no fue la adecuada. Y según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, llegó a la conclusión que durante estas protestas la respuesta de la policía no fue racional en todo el país y hubo graves consecuencias del uso excesivo de la fuerza, utilizando la violencia como método para contrarrestar estos actos. Ante este contexto es que nos hicimos la siguiente pregunta controversial. ¿Crees que la forma de actuar de las autoridades de esta situación de protestas en el Perú ocasionó la violencia de derechos humanos en los manifestantes? Desde nuestro punto de vista, consideramos que estas diversas acciones sí han generado vulnerabilidad a los derechos que tienen los ciudadanos, que tienen la libertad de protestar de manera pacífica, sin originar actos vandálicos. Sin embargo, nuestras autoridades policiales, bajo órdenes de altos mandos, ¿no? Ocasionaron que estas marchas se conviertan en manifestaciones violentas que han generado mucha inseguridad en nuestra capital. Paso a la siguiente, a mi compañera para que pueda seguir. Por lo cual podemos ver que los actos vandálicos y las protestas en el Perú, debido a la forma en la que Diana Boluarte, actual presidenta del Perú, asumió la presidencia después de la salida de Pedro Castillo, el gobierno envió fuerzas para controlar la situación, pero estas no respetaron los derechos de las personas y hubo un exceso de la fuerza. La Convención Interamericana de los Derechos Humanos concluyó que hubo violaciones de los derechos humanos en las protestas y se plantea la siguiente pregunta sobre la actuación de las autoridades que violaron los derechos humanos en las manifestaciones. Las acciones de las autoridades generaron mucho que pensar y la crítica en forma se convirtieron en las marchas de manifestaciones violentas, por lo cual se destaca la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos en esta ciudad democrática. También se menciona que las protestas en Perú estuvieron marcadas por crisis políticas, la desigualdad estructural y discriminación histórica. Se reportaron abusos por parte de las fuerzas policiales y militares, así como la violación de derechos humanos. La violencia generada por las autoridades no se limitó a represiones físicas, sino también a la criminalización de las protestas. En conclusión, así como ya mencionaron mis compañeros, vengo a recordar que efectivamente la policía no demostró un respeto por los manifestantes, ni mucho menos por sus derechos, ya que al contrario, ellos violentaron sus derechos haciendo uso de la extrema fuerza, incluso si aquellos protestantes venían en son de paz de hacer manifestaciones pacíficas. Nosotros creemos que considerando que estamos en una sociedad democrática, es esencial salvaguardar y asegurar que todos los ciudadanos puedan expresarse con libertad, sin temor a ninguna represalia o a ser violentados de alguna forma. Esto es algo que también creemos que el Estado debe castigar para que no se siga haciendo. Los policías son quienes nos protegen, no quienes nos atacan.
La población tiene derecho a reclamar y denotar su molestia con respecto a una situación política con la cual no está de acuerdo. Aún así, también creemos nosotros que estas protestas, estas manifestaciones deben hacerse de forma pacífica y teniendo a las autoridades pertinentes salvaguardándonos y protegiéndonos. Creemos que es primordial que las autoridades puedan asegurar y la seguridad de todos los manifestantes, ya que ellos tienen la responsabilidad de proteger nuestro bienestar durante las manifestaciones, incluyendo a los manifestantes, incluyendo a todo aquel que esté dentro de aquella protesta pacífica. También esto implica evitar la infiltración de aquellos grupos violentos que solo tratan de hacer mover las cosas para que el sentido original de la marcha se pierda.